Les voy a hablar sobre las normas internacionales de auditoría aplicadas en la economía solidaria. Como pueden ver, tenemos el contenido de todo lo que vamos a desarrollar en el siguiente video. Tenemos lo que es la introducción, la economía solidaria, los principios de la economía solidaria, su marco normativo, la auditoría solidaria, las normas de la auditoría, las técnicas y procedimientos de la misma, las normas internacionales de auditoría en la economía solidaria, las NIAs, el marco técnico normativo y por último la conclusión y bibliografía. Introducción. Mediante este contenido se busca conocer cómo funciona la economía solidaria y sus normas, la cual le permite a los contadores y partes interesadas tener un conocimiento más amplio a la hora de comprender o realizar una auditoría en este sector. La economía solidaria es el sistema socioeconómico, cultural y ambiental conformado por los conjuntos de fuerzas sociales organizadas en formas asociativas, identificadas por las prácticas autogestionarias, solidarias, democráticas y humanistas, sin ánimo de lucro para el desarrollo integral del ser humano como sujeto, actor y fin de la economía. Principios de la economía solidaria. De acuerdo con la Ley 454, que fue expedida el 4 de agosto de 1998, por la cual se determinó el marco conceptual que reguló la economía solidaria e igualmente creó la Superintendencia de Economía Solidaria y el Fondo de Garantías para las Cooperativas de Ahorro y Crédito, entre otros, las cuales determinó como principios los siguientes: el servicio a la comunidad, la administración democrática, la integración con otras organizaciones del mismo sector y la participación económica de los asociados en justicia y equidad. El marco normativo. En la actualidad, el sector de la economía solidaria cuenta con los siguientes marcos normativos: la Ley 454 de 1998, la cual regula la economía solidaria; la Ley 79 de diciembre 23 de 1988, que es la Ley General del Cooperativismo; el Decreto de Ley 1333 de junio 21 de 1989, que habla sobre las precooperativas; el Decreto de Ley 1480 de julio 7 de 1989, que son las asociaciones mutuales; el Decreto de Ley 1481 de julio 7 de 1989, que es el Fondo de Empleados; el Decreto número 468 de febrero 23 de 1990, que son las cooperativas de trabajo asociado; y por último, el Decreto de Ley 1482 de julio 7 de 1989, que son las empresas de servicios de administraciones públicas y cooperativas. Auditoría solidaria. Es el proceso de revisión o examen por parte del auditor para obtener y evaluar íntegra y objetivamente la plena prueba o evidencia de la información financiera del comportamiento financiero y económico. El auditor deberá planear y desarrollar la auditoría con una actitud de escepticismo, lo que reconoce que pueden existir circunstancias que causen que los estados financieros estén sustancialmente representados en forma errónea. Normas de la auditoría. Son los requisitos mínimos de calidad relativos a la personalidad del auditor, el trabajo que desempeña y la información que rinde como resultado de este trabajo. Las normas de auditoría se clasifican en normas personales, normas de ejecución del trabajo y normas de información. Las normas personales son todo aquel entrenamiento técnico y capacidad profesional, el cuidado y diligenciamiento profesional y la independencia mental. Las normas de ejecución del trabajo hablan sobre la planeación y supervisión, el estudio y evaluación del control interno y la obtención de evidencia suficiente y competente. Y por último, las normas de información, que son la relación con los estados financieros y la responsabilidad, la aplicación de principios de contabilidad generalmente aceptados y la consistencia en la aplicación de los principios de contabilidad y la negación de opinión. Técnicas y procedimientos de auditoría. Las técnicas de auditoría son los métodos prácticos de reinvestigación y prueba que el auditor utiliza para lograr la información y comprobaciones necesarias con el fin de poder emitir su opinión profesional. Entre ellos tenemos lo que son las declaraciones o certificaciones, la confirmación, el análisis, inspección, entre muchos otros.
Normas internacionales de auditoría aplicadas en la economía solidaria. Para empezar a hablar de esto, tenemos que definir lo que es NIA, o mayormente nombrado las normas internacionales de auditoría, que en otras palabras son un conjunto de reglas que tratan de armonizar o unificar las tareas que realizan los auditores, es decir, tratan de hacer más homogéneas estas tareas a nivel mundial, con el objetivo de facilitar su lectura ante la globalización que vive el planeta y los intereses globales. Sin embargo, conviene señalar que estas normas no son una imposición, sino que cada país es soberano para decidir si las adopta o no. Marco técnico normativo. Estamos hablando sobre la NIA 100, que es el contrato de aseguramiento, la cual establece los principios básicos y los procedimientos esenciales para los contadores públicos en la práctica independiente en relación con el desempeño de contratos que tienen la intención de proveer un nivel alto de seguridad. Sin embargo, esta norma no provee los principios básicos ni los procedimientos esenciales de los contratos que tienen la intención de proveer un nivel moderado de seguridad. Su objetivo es evaluar o medir un asunto principal que es responsabilidad de otra parte contra criterios adecuados identificados y expresar una conclusión que provee el usuario propuesto un nivel de seguridad sobre dicho asunto principal. Uno de los elementos de esta NIA son la relación entre las partes, ya el contador público, la parte responsable y el usuario propuesto, un asunto principal, criterios adecuados, un proceso de contratación y por último una conclusión. Esta NIA cuenta con un alcance, que es el contrato de alto nivel de aseguramiento. Este describe cualquier contrato de aseguramiento que tiene intención de proveer un alto, pero no absoluto, nivel de seguridad. Existen unos requerimientos para esta NIA, lo cual es que el contador público deberá cumplir con los requerimientos del Código de Ética para Contadores Públicos de la IFAP, que es el código. Los acuerdos del contrato, ya sea el control de calidad, la planeación y conclusión, sus evidencias, documentación, los hechos posteriores y el uso de trabajo de un experto. NIA 120. El marco conceptual de las normas internacionales de auditoría. El propósito de este documento es describir el marco de referencia dentro del cual se emiten las NIAs en relación a los servicios que pueden ser desempeñados por los auditores. Los estados financieros ordinariamente son preparados y presentados anualmente y están dirigidos hacia las necesidades comunes de información de un amplio rango de usuarios. Estos servicios relacionados comprenden revisiones, procedimientos, convenios y complicaciones. El objetivo de una auditoría de estado financiero es hacer posible que el auditor exprese una opinión sobre si los estados financieros están preparados respecto de todo lo sustancial de acuerdo con un marco conceptual para informes financieros identificados. Es asociado cuando el auditor anexa un informe de esta información o consiente en el uso del nombre del auditor en una relación profesional. Esto es lo que se denomina asociación del auditor con la información financiera. NIA 200. Los objetivos y principios generales que rigen una auditoría de estados financieros. Esta NIA trata específicamente en la responsabilidad general que tiene un auditor independiente al momento de realizar las auditorías de estados financieros. El objetivo de esta es tener la seguridad de que los estados financieros estén libres de las declaraciones equivocadas, las cuales pueden ser causadas por fraude o error, emitir un informe sobre los estados financieros y comunicar las conclusiones de auditoría. Las normas internacionales de auditoría requieren que el auditor, primero, ejerce su juicio profesional y mantenga un escepticismo profesional, como anteriormente se les ha dicho. Identificar y evaluar riesgos de representación errónea de importancia relativa. Obtener suficiente evidencia apropiada de auditoría sobre si las representaciones erróneas de importancia relativa existen. Y establecer una opinión sobre los estados financieros basándose en conclusiones obtenidas de las evidencias de la misma auditoría. Y por último,
dictaminar sobre los estados financieros y comunicar de acuerdo a los resultados obtenidos. Existen algunos requisitos éticos relacionados a la auditoría de estados financieros, lo cual es el escepticismo profesional, ya mencionado, el juicio profesional, la conducción de una auditoría de acuerdo a las normas internacionales y que el auditor debe tener la base para la identificación y valoración de riesgos de reglamentación errónea de importancia relativa. Existe una metodología de auditoría que se divide en varios aspectos, como son la administración del proyecto, la planeación de la auditoría, el entendimiento de los procesos, las pruebas sustantivas y la financiación de la auditoría. NIA 210. Los términos de los trabajos de auditoría. Trata de la responsabilidad del auditor para acordar los términos del trabajo de una auditoría con la administración de una entidad y cuando sea apropiado con los encargados del gobierno corporativo. El objetivo del auditor es aceptar o continuar el trabajo de auditoría una vez se hayan establecido las precondiciones para que la auditoría y confirmar que exista un entendimiento común entre el auditor y la administración sobre los términos de trabajo a desarrollar. Las precondiciones para la auditoría. Determina que el marco de referencia de información financiera aplicable usado para la elaboración de los estados financieros es aceptable recurriendo a las normas de información financiera, que son las NIF, Normas Internacionales de Información Financiera, las IPSAS, que son las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público, y por último los principios de contabilidad promulgados por una organización autorizada. La responsabilidad del acuerdo con las normas internacionales, tanto preparar esos estados financieros de acuerdo al marco de referencia, tener un control interno y proporcionar al auditor acceso a la información relevante para la preparación de los estados financieros como registros y documentos. NIA 220. Control de calidad para el trabajo de auditoría. Trata de la responsabilidad específica que tiene el auditor en relación con los procedimientos de control de calidad de una auditoría de estados financieros y también habla de la responsabilidad del revisor de control de calidad del encargo. El objetivo de esta norma es implementar procedimientos de control de calidad relativos al encargo que le proporcionan una seguridad razonable de que, primero, la auditoría cumpla las normas profesionales y los requerimientos legales y reglamentarios aplicables y segundo, el informe emitido por el auditor es adecuado en función de las circunstancias. Existen unos requerimientos para esta NIA, los cuales son la responsabilidad del liderazgo en calidad de las auditorías, los requerimientos de ética aplicables, la asignación de equipos a los encargos, la realización del encargo, un seguimiento y una documentación. NIA 230. Documentación. La documentación de la auditoría debe ser clara, concisa y precisa, explícita de tal forma que facilite las conclusiones. Incluye una descripción de la naturaleza, oportunidades y extensión de los procedimientos realizados en la auditoría. Riesgos identificados de representación errónea de la información financiera de la auditoría. La metodología y las herramientas utilizadas en el trabajo de auditoría. Al cierre del proceso de auditoría, el equipo deberá excluir del archivo aquellos borradores que no agregan evidencia al proceso de auditoría. Sobre la documentación de auditoría, incluye toda la información que soporta las evidencias del trabajo realizado, lo cual es conservada en archivos físicos y electrónicos o digitalizados, y se van acumulando con el aporte de cada uno de los miembros del equipo de auditoría. Tiene un control de calidad con la revisión y supervisión. La documentación de la auditoría puede provenir de fuente interna y de fuente externa. La clase de documentación puede ser de plan de auditoría, las actas del gobierno corporativo, los comprobantes de contabilidad y soporte, los conteos físicos de activos, la correspondencia recibida, investigaciones periodísticas e información estadística gubernamental. NIA 240.
Responsabilidad del auditor de considerar el fraude y error en una auditoría de estados. Esta NIA presenta la responsabilidad del auditor con respecto al fraude en auditorías de estados financieros. Explica cómo deben aplicarse las normas de auditoría 315 y 330 para el manejo de riesgos de errores de importancia relativa y da una guía al auditar para proceder y qué procedimientos debe aplicar cuando se encuentra en situaciones que son motivos de sospecha o se determina que hay fraude. También hay un incremento exponencial de la responsabilidad de los auditores para informar cualquier posibilidad brecha a los estados financieros. Una de las responsabilidades con mayor peso del auditor externo es el de tener una seguridad razonable de que esos estados financieros no presentan error material y de que no existe fraude o error involucrado, y comunicar el asunto a nivel directivo apropiado. El escepticismo profesional ante el fraude reduce el riesgo de detección porque mejora la eficiencia de los procedimientos de auditoría aplicados y reduce la posibilidad que el auditor llegue a una conclusión inapropiada al evaluar los resultados de los procedimientos de auditoría. Para ello debe tener una mentalidad cuestionadora, un entendimiento interpersonal, la autoestima y la confianza en uno mismo para resistir la persuasión, y la autonomía, donde el auditor tiene autodirección, independencia moral y la convicción para decidir por sí mismo. Existen unos pasos sugeridos al auditor para identificar el fraude, como son el diálogo entre el equipo de trabajo, los procedimientos de evaluación de riesgos y actividades relacionadas, la identificación de riesgos, la respuesta de esos riesgos, la evaluación de la evidencia, la comunicación y la documentación. NIA 250. Las consideraciones de leyes y regulaciones en auditorías de estados financieros. Expone la responsabilidad del auditor de tener en cuenta y asumir las leyes y regulaciones relativas en una auditoría de estados financieros. Estas dependen de la entidad, determinando así su marco de referencia legal y regulador que puede estar relacionado con el manejo de la entidad y de los estados financieros. NIA 260. Comunicación de asuntos de auditoría con los encargos del mando o del gobierno corporativo. Relaciona la responsabilidad del auditor de mantener una comunicación con los encargados del gobierno corporativo de la entidad y presenta un marco de referencia para el alcance de la comunicación, identificando algunos asuntos específicos que el auditor debe comunicar. NIA 300. La planificación de auditorías de estados financieros. Consiste en evaluar el cumplimiento de los objetivos relacionados con la preparación y publicación de estados, identificar riesgos significativos del negocio. Estos objetivos pueden ser ayudar a asegurar que le presta atención adecuada a las áreas importantes de la auditoría, ayuda a maximizar los recursos a través de una apropiada asignación y coordinación de trabajo asignado en equipo de auditoría, y permite que los problemas potenciales sean identificados oportunamente. Evalúa las relaciones con los clientes, un cumplimiento de requisitos éticos de independencia para un entendimiento del trabajo. También describe la naturaleza de oportunidad y extensión de los procedimientos planeados, los procedimientos adicionales a nivel de aseveraciones para cada clase de transacción de importancia relativa. Existen algunos aspectos importantes del plan de auditoría, como son el aspecto de la tecnología, la comprensión de los sistemas de contabilidad, el ambiente de control, el conocimiento del entorno de negocio, naturaleza, tiempo y alcance de los procedimientos a emplearse, coordinación, dirección, supervisión y revisión. Las etapas de la planificación. Existe una etapa preliminar y etapa de entendimiento. La cual es la etapa preliminar es que identifica los informes y los estados financieros que se van a requerir y comienza con un resumen de planificación, mientras que la etapa de entendimiento obtiene conocimiento del negocio del cliente, de sus sistemas e instalaciones computacionales. NIA 310.
Conocimiento del negocio. El propósito de esta norma internacional de auditoría es establecer normas y proporcionar alineamientos sobre lo que significa un conocimiento. La NIA 315, identificación y valoración de los riesgos de incorrección material mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno. Identifica y evalúa la existencia de errores importantes o significativos a nivel de estados financieros. Identifica y evalúa el riesgo de error. NIA 320. Materialidad en la planificación realizada de una auditoría. Aplica el concepto de importancia relativa de manera adecuada en la planificación y ejecución de la auditoría. NIA 330. La respuesta del auditor a los riesgos evaluados. Diseñar y aplicar procedimientos de auditoría posteriores cuya naturaleza, momento de realización y extensión debe estar basado en los riesgos. Identifica los motivos de valorización, riesgo de incorrección material en la afirmación de los estados financieros. NIA 400. Evaluación de riesgo y control interno. El propósito de esta norma internacional de auditoría es establecer las normas y proporcionar lineamientos para obtener una comprensión de los sistemas de contabilidad y de control interno sobre los riesgos de auditoría y sus componentes, como tenemos el riesgo inherente, el riesgo de control y el riesgo de detección. Cuando hablamos de riesgo inherente, hablamos sobre el desarrollo del plan global de auditoría, que el auditor deberá evaluar el riesgo inherente a nivel de estado financiero. Al desarrollar el programa de auditoría, el auditor debería relacionar dicha evaluación al nivel de aseveraciones de saldos de cuentas y clases de transacciones de importancia relativa o asumir que el riesgo inherente es alto para la aseveración. El riesgo de control. La evaluación preliminar del riesgo de control es el proceso de evaluar la efectividad de los sistemas de contabilidad y de control interno de una entidad para prevenir o detectar y corregir representaciones erróneas de importancia relativa. Siempre habrá algún riesgo de control a causa de una limitación inherente de cualquier sistema de contabilidad y de control interno. Riesgo de detección. El nivel de riesgo de detección se relaciona directamente con los procedimientos sustantivos del auditor. La evaluación del auditor del riesgo de control junto con la evaluación del riesgo inherente influye en la naturaleza, la oportunidad y el alcance de los procedimientos sustantivos que deben desarrollarse para reducir el riesgo de detección y por tanto el riesgo de auditoría a un nivel aceptablemente bajo. NIA 402. Las consideraciones de auditoría relacionadas con una entidad que utiliza una organización de servicio. El auditor deberá determinar la importancia de las actividades de las organizaciones de servicio para el cliente y su relevancia para la auditoría. Al hacer esto, el auditor del cliente necesitará considerar lo siguiente según sea apropiado. Naturaleza de los servicios prestados por la organización del servicio, términos de contrato y relación entre el cliente y la organización, el riesgo inherente asociado con dichas aseveraciones, el grado al cual interactúan los sistemas de contabilidad, los controles internos del cliente que son aplicados a las transacciones, la capacidad y fuerza financiera de la organización de servicios y la información disponible sobre controles generales y controles de sistemas de computación relevantes para la aplicación del cliente. NIA 415. La evaluación de incorrecciones. Diseña y aplica procedimientos de auditoría posteriores cuya naturaleza, momento de realización y extensión deberán basados en los riesgos. Identificar los motivos de valoración de riesgos de incorrección y obtendrá evidencia de auditoría más conveniente cuando mayor sea la evaluación de riesgo. NIA 500. La evidencia de auditoría. Sustentar la opinión y el informe de auditoría es de naturaleza acumulativa y se obtiene principalmente de la aplicación de los procedimientos. NIA 501. La consideración específica para determinadas áreas. Expone la consideración específica del auditor para obtener suficiente evidencia. Esta NIA comprende las siguientes partes: la parte A, que consiste en la asistencia a conteo físico del inventario; la parte B, que consiste en la confirmación de cuentas por cobrar; una parte C, que consiste en la investigación con respecto a litigios y reclamaciones;
una parte D que consiste en la evaluación y revelaciones de inversiones a largo plazo y la parte E que consiste en la información por segmentos. NIA 505. Confirmaciones externas. Diseña procedimientos para obtener evidencia irrelevante y confiable. Esta NIA puede usarse en los saldos bancarios, otra información de banqueros, los saldos de cuentas por pagar, los títulos de propiedad, los saldos de cuentas por cobrar, entre otros. NIA 510. Trabajos iniciales de auditoría. Consiste en establecer normas y proporcionar lineamientos respecto de los saldos de apertura cuando los estados financieros son auditados por primera vez o cuando los estados financieros del periodo anterior fueron auditados por otro auditor. Esta NIA debe obtener evidencia suficiente de los saldos de cierre del periodo anterior, los saldos de apertura no contengan representaciones erróneas, las políticas contables apropiadas son aplicadas consistentemente. NIA 520. Procedimientos analíticos. Todos estos procesos son usados para lo siguiente: procedimientos analíticos al planear la auditoría, los procedimientos analíticos como procedimientos sustantivos y procedimientos analíticos en la revisión global al final de la auditoría. NIA 530. Muestreo de auditoría. Consiste en establecer normas y proporcionar lineamientos sobre el uso de procedimientos de muestreo en la auditoría y otros medios de selección de partidas para reunir evidencia en la auditoría. Los medios disponibles del auditor son seleccionar todas las partidas o también las partidas específicas y un muestreo de auditoría. NIA 540. Auditoría de estimaciones contables, incluyendo estimaciones contables del valor razonable y revelaciones relacionadas. El objetivo del auditor para esta NIA es que la obtención de conocimientos suficientes de las relaciones y transacciones realizadas con las partes vinculadas para poder reconocer los factores de riesgo de fraude debido a las relaciones y transacciones por partes vinculadas y concluir si los estados financieros logran presentación fiel o no, o por lo contrario inducen al error. NIA 550. Partes vinculadas. Establece normas y responsabilidades del auditor. NIA 560. Los hechos posteriores. Consiste en establecer normas y procedimientos lineamientos sobre la responsabilidad que tiene el auditor con respecto a los hechos posteriores al cierre en una auditoría de estados financieros. Su objetivo es obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre si los hechos ocurridos entre las fechas de informe de auditoría se han reflejado adecuadamente en los estados financieros de conformidad con el marco de información financiera aplicable. NIA 580. Declaraciones escritas. Consiste en establecer normas y proporcionar lineamientos sobre las responsabilidades que tiene el auditor en la auditoría de estados financieros de obtener manifestaciones escritas de la dirección y cuando proceda de las responsables del gobierno de entidad. Su objetivo es obtener las manifestaciones escritas de las decisiones relativas y responder de modo adecuado a las manifestaciones escritas proporcionadas en la dirección o cuando el gobierno de la entidad no las proporcione de acuerdo a la solicitud del auditor. NIA 600. Consideraciones especiales. Auditorías de estado financiero, lo que está incluido el trabajo de los auditores de componente. En comunicación clara y precisa con el otro u otros auditores, manifestar una opinión acerca de los estados financieros del grupo anunciando si están o no preparados adecuadamente. NIA 610. El uso del trabajo de auditores internos. Determina si es necesaria y pertinente la utilización del trabajo a la auditoría interna o si este trabajo está acorde a los objetivos de la auditoría. La función de auditoría interna examina, evalúa y monitorea la adecuación y efectividad del control interno. También estos auditores son personas encargadas de realizar la función de auditoría interna y tienen como objetivo principal verificar la confiabilidad o grado de razonabilidad. NIA 20. Uso del trabajo de un experto. Definir si es necesario e importante el uso del trabajo de un experto para complementar el proceso de auditoría de los estados financieros de una entidad. Su objetivo es determinar si se utiliza el trabajo de un experto auditor. En caso de utilizar el trabajo de un experto, determinar si dicho trabajo es adecuado para los fines de un auditor. NIA 700. El dictamen del auditor independiente sobre un juego completo de estados financieros de propósito general. Trata sobre la responsabilidad del auditor al formarse una opinión sobre los estados financieros. También se refiere a la forma y el contenido del dictamen del auditor emitido como resultado de una auditoría de estados financieros. Existen dos tipos de opinión, que es la no modificada y la modificada. La no modificada concluye que los estados financieros están preparados con todos los aspectos materiales.
mientras que la modificada, los estados financieros no están libres de error material, por lo cual tiene que modificar la opinión. NIA 705. Modificaciones del informe de la auditoría. Se desarrolla toda la temática relacionada con un dictamen modificado. La NIA 706, los párrafos de énfasis y párrafos sobre otras cuestiones en el informe emitido por un auditor independiente. Trata la comunicación adicional en el dictamen de auditor cuando el auditor considera necesario llamar la atención de los usuarios hacia algún asunto o asuntos adicionales a los presentados o revelados en los estados financieros. NIA 710, información comparativa. Son cifras correspondientes de periodos anteriores y estados financieros comparativos. NIA 720. Otra información incluida en los documentos que contienen los estados financieros. Es la normativa sobre la responsabilidad del auditor con respecto a otra información incluida en documentos que contienen. NIA 800. Los requerimientos, el alcance y objetivo del auditor frente a su aplicación. Esta NIA se aplica a la auditoría de estados financieros correspondientes a periodos iniciados a partir del 15 de diciembre de 2009. Estas consideraciones especiales para auditorías de un juego completo de estados financieros preparados de acuerdo con una marca de referencia de propósito general. Su objetivo es establecer normas y proporcionar lineamientos en conexión con compromisos de auditoría con propósito, incluyendo estados financieros preparados, las cuentas específicas y lineamientos de cuenta, el cumplimiento de convenios de estados financieros resumidos. También trata de manera adecuada a consideraciones especiales como lo son la aceptación del encargo, la planificación y realización de dicho encargo. NIA 805. Consideraciones especiales que se debe tener en cuenta. Este estado financiero de un elemento, cuenta o partida específico donde el auditor es propio de hacer estas consideraciones. La NIA 810. Los encargos para informar sobre estados financieros resumidos. Determinar si es adecuado aceptar el encargo para informar sobre los estados financieros resumidos y si se le contrata para informar sobre unos estados financieros resumidos. NIA 900. Servicios relacionados. El propósito de esta NIA es establecer las normas y proporcionar lineamientos sobre las responsabilidades profesionales del auditor cuando se lleva a cabo un trabajo para revisar estados financieros y sobre la forma y contenido del informe que el auditor emite en un contexto con dicha revisión. Todos los procedimientos deben enfocarse a recolectar evidencia suficiente para elaborar el informe y establecer las conclusiones, con una documentación sobre asuntos importantes que proporcionen evidencia para soportar el informe. NIA 910. Trabajo para revisar estados financieros. Deberá cumplir con el Código de Ética para Contadores Públicos, que está emitido por la Federación Internacional de Contadores, donde el auditor deberá conducir su revisión de acuerdo con las normas internacionales. NIA 920. Trabajo para realizar procedimientos convenidos respecto a la información financiera. Lleva a cabo un trabajo convenido entre el auditor y la entidad procedimientos constantes a partir de unos o varios estados financieros. Resultados concretos para que los usuarios puedan obtener conclusiones al respecto. NIA 930. Trabajos para compilar información financiera. Utiliza procedimientos para reunir, clasificar y resumir información financiera. El objetivo de un trabajo de compilación del contador usa su pericia contable en oposición a la pericia en auditoría para reunir, clasificar y resumir la información financiera. El impacto sobre todas estas NIAs. Las normas internacionales de auditoría en el sector solidario han generado un gran impacto mundial debido a la globalización de los mercados y el impulso de una economía internacional. Por esto surge la necesidad de una información financiera fiel y verificable y transparente que permita a los stakeholders tomar decisiones de forma conveniente. Como conclusión, creemos que es importante considerar este tipo de normas dentro del desarrollo del trabajo del contador, debido a que brinda principios y procedimientos básicos vitales para el auditor.
Por lo tanto, se debe establecer en base al tipo de trabajo solicitado la norma que ha de usarse, todo esto con la finalidad de comprender y aplicar los principios y procedimientos esenciales para garantizar una excelente auditoría. Aquí tenemos la bibliografía donde sacamos toda nuestra información y solo queda decir muchas gracias.